El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron en aquel hombre que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento.
Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que digo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Queridos catecúmenos, pónganse de pie todos los catecúmenos, por favor. Estos hermanos y hermanas, ellos están haciendo un proceso de catecumenado. Están recibiendo una preparación conveniente para que en esta vigilia dejen de ser criaturas y comiencen a ser hijos de Dios por el sacramento del bautismo. Algunos tendrán por la edad que recibir los 3 sacramentos por la edad, siempre pensando en no darles así no nomás porque sí un sacramento, sino que según los criterios de nuestra Madre la Iglesia. Les recibimos con un fuerte aplauso a nuestros hermanos catecúmenos. Entonces, hoy se nos presenta este Evangelio, es el capítulo 9 de San Juan, versículos del 1 al 41. Es muy amplio el texto que hemos proclamado y es una perícopa porque encierra una unidad literaria, tiene un principio y tiene un final. Entonces, se nos presenta el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con un ciego de nacimiento. Ya el domingo pasado el Evangelio nos presentaba el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con aquella mujer samaritana, y ahora el encuentro de nuestro Señor con el ciego. Hermanos, en eso consiste la vida cristiana, en ese encuentro que nos urge tener con Cristo, agua viva que viene a saciar nuestra sed. En eso consiste la vida cristiana, en recibir al que es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no caminará en tinieblas. Entonces, la vida cristiana no es una ideología, no es un adoctrinamiento, no es una filosofía, no es memorizar una doctrina, tampoco cumplir con un código moral. La vida cristiana es encuentro, relación, amistad con una persona llamada Jesucristo.
hemos encontrarnos con esa persona, si no nos encontramos con esa persona, esto no tiene sentido. Y por eso ustedes ven que la mayor parte de nuestro pueblo católico no entiende lo que es la vida cristiana. Y al no saber o no tener conciencia de ello, entonces les cuesta trabajo venir a la Eucaristía. No le encontramos sentido a rezar, no le encontramos sentido a la doctrina que nos está enseñando nuestra Madre la Iglesia. Entonces, hermanos, la vida cristiana es encuentro, es relación con una persona llamada Jesucristo. Eso tienen que entender, queridos hermanos catecúmenos. No se trata de memorizar, se trata de encontrarse con una persona, de conocerla. Y en la medida en que la vamos conociendo, la vamos valorando, va surgiendo la amistad, la vamos amando. Y después se hace una sólida unidad entre el cristiano y Cristo, de tal manera que no podemos vivir sin Cristo. Hoy el Señor nos dice una cosa: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. La luz viene a nosotros y ante la luz tenemos que tomar una decisión: o aceptarla o rechazarla. Nuestro Dios es un Dios rico en misericordia, es un Dios de amor, y donde hay amor hay respeto por la libertad. Tú eres libre de decirle al Señor: sí, quiero recibirte, pero también eres libre de rechazarle. Vemos en este evangelio que uno que no veía, poco a poco fue viendo más y más. Y de la curación física se pasó a la curación espiritual. Mientras que otros que presumen de conocer a Dios, presumen de ver, conforme va avanzando el evangelio en la narración, se va poniendo en evidencia que la luz les habita, y así mientras uno va viendo poco a poco, más y más, otros van quedándose más ciegos y más ciegos. Y aquí en este auditorio que nos presenta el evangelio, ahí estamos nosotros representados. Todos somos ciegos y estamos representados en ese ciego de nacimiento. Pero el Señor no quiere dejarnos en la oscuridad, por eso viene a nosotros. Pero para poder recibir su luz, la luz de la gracia que nos quiere comunicar, necesitamos ser humildes como aquel ciego del que nos habla el evangelio. Reconoce su ceguera, escucha la voz de Dios y la obedece. Le dice el Señor: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Escucha y obedece. Mientras que por otra parte, los que dicen ver, se ponen en evidencia su ceguera porque no aceptan que este que le ha devuelto la vista al ciego es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, iluminando nuestra realidad con esta palabra, hay muchos signos de la ceguera espiritual que vivimos a nivel social. Sí se dieron cuenta en las noticias, en las redes sociales, de estos casos de bullying, ¿verdad?
¿Sí se dieron cuenta acaso? ¿Se dan ustedes cuenta que nuestra sociedad está en estado permanente de decadencia y de corrupción? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mientras nosotros sigamos rechazando de los diferentes espacios que tenemos en nuestra vida personal y familiar al que es la luz, la cultura de la muerte se va a poner cada vez más en evidencia. El bullying es un signo de la cultura de la muerte. La violencia, la injusticia, la corrupción, el aborto, la ideología de género, cultura de la muerte. Tenemos que, como cristianos, que conocer entonces a la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que en la medida en que lo vayamos conociendo, entonces vayamos siendo iluminados por su luz, porque lo ha dicho San Pablo en esta carta a los Efesios. Dice: todo queda claro, porque todo el que es iluminado por la luz se convierte en luz. Estamos llamados a convertirnos en luz, si en verdad nosotros hemos sido iluminados por el que es la luz. Bien, pues el Evangelio termina de esta forma. Una vez que se presenta el Mesías, ¿verdad?, ante aquel ciego que antes era ciego y ahora es curado, entonces comienza ese último diálogo. Y ante lo que escucha este ciego, le dice al Señor: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de que la luz ha venido a iluminar nuestra vida interior? Cuando nosotros comenzamos a dar testimonio del que es la luz con nuestras obras. ¿Cuándo nos damos cuenta de que el Señor aún no habita en nuestro corazón? Cuando en vez de vida damos muerte con las palabras. Cuando nosotros, en vez de ayudar a nuestra familia con las cargas, le hacemos más pesada la carga. Cuando en vez de unir, nosotros estamos constantemente dividiendo. Ahí nos damos cuenta de que la luz aún no nos habita. Queridos hermanos, pedimos al Señor el don del Espíritu Santo para que venga a animarnos, a dar entrada a nuestra vida al que es la luz. Abre las puertas de tu corazón al Señor para que, siendo iluminado por la luz, tú seas instrumento de su luz para iluminar la oscuridad que hay en nuestra familia y en nuestra sociedad. Que así sea.